La situación de salud por la que atravesamos nos ha llevado a salir de los estándares tradicionales de reunirnos. Y bueno, en el entendido de que la iglesia no es un edificio, sino el cuerpo de creyentes que la conforman. En este momento, la iglesia no está junta, pero debemos entender que estamos unidos en el Espíritu. Aunque estamos viviendo tiempos difíciles, sepamos tomar las decisiones correctas que corresponden a hijos entendidos. Estos tiempos son los tiempos donde nosotros vamos a estar mostrando al Cristo que nos habita, donde nosotros vamos a estar mostrando la fe que nosotros tenemos. En estos tiempos es cuando la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Iglesia, yo te invito a que seas la expresión gloriosa, a que entiendas, a que tomes, abraces esta palabra y confíes en el amor de Dios, que es eterno, que es para siempre y que no hay manera, nadie te puede arrancar de la mano de nuestro Dios. Muy buen día, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, quiero invitarlos a que compartan nuevamente este enlace que se está enviando para que más gente pueda conocer, más gente pueda escuchar de la palabra. Y bueno, continuamos con el estudio de la palabra. Hoy quiero hablarte un poquito acerca de el discurso que dio el apóstol Pablo en Atenas, cuando él estuvo visitando esa ciudad. Este es parte del discurso que el apóstol Pablo dio. Atenas era el centro religioso de Grecia. Allí se podía rendir culto a todas las deidades conocidas por el hombre en ese entonces. Pablo vio en Atenas una ciudad que representaba a la humanidad perdida. Y vemos que, bueno, en la actualidad, con la globalización, pues se puede tener acceso a todo tipo de religiones, a todo tipo de cultos, a todo, hay acceso a todo, así como hay acceso a las cosas correctas, a la palabra, a las cosas de Dios, a información que nos lleva a ser más cultos, pero también vemos que hay mucha información errónea, hay mucha información engañosa, hay muchísima información, hay muchísimas opciones a las cuales se tiene acceso. Y bueno, el apóstol Pablo en ese entonces en Atenas estaba en el centro del pensamiento, en el centro donde todas las religiones se concretaban. Y bueno, quiero que me acompañes a la escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo del 16 al 21. Y la escritura dice de la siguiente manera: mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Y bueno, como te decía hace un momento, los atenienses discutían las ideas más recientes, pero en la actualidad tenemos acceso a todo tipo de información, entonces prácticamente estamos al día, ¿verdad? Podemos ver este escenario que el apóstol Pablo tenía, que no dista mucho de la actualidad en la cual nosotros estamos viviendo.
Y bueno, lo que vamos a continuar leyendo, Hechos 17:22, es el discurso que el apóstol Pablo dio en la ciudad. Es el discurso que el apóstol Pablo dio en el Areópago. Y la escritura cita de la siguiente manera: entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que Él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo, y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Y bueno, algo que tenemos que entender del apóstol Pablo, que él estaba bien preparado para hablarle a este grupo, pues Pablo era oriundo de Tarso, una ciudad que era un centro educacional, y tenía una instrucción en conocimiento para presentar sus convicciones. Él había estado al lado de Gamaliel, un erudito en las escrituras, y él era una persona que había meditado mucho en las escrituras, tenía conocimiento de las escrituras, además de que el apóstol Pablo era ciudadano romano. Entonces él tenía la autoridad, él tenía el conocimiento, él sabía de lo que él estaba hablando. Y lo primero que él les plasmó a estos hombres, dice: yo veo que ustedes son muy religiosos. Y la palabra religión viene del término religare, que quiere decir ligar, ¿sí? Pero ese ligar es cuando el hombre quiere ligarse, quiere allegarse a Dios a través de métodos humanos. Eso es la religión. La religión quiere utilizar métodos humanos para poder alcanzar a Dios, para poder alcanzar a una deidad. Pero nosotros, como hijos de Dios, creemos que el único recurso que existe es a través del sacrificio, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Es el único recurso que Dios dio a los hombres. Entonces el apóstol Pablo dice: yo observo que ustedes son muy religiosos, porque veo que tienen un altar de esto, un altar de esto otro, un altar de esto otro, a este Dios, a este otro Dios. Y dice: veo que totalmente están llenos de dioses, pero también en todos esos dioses que ustedes tienen un altar para un Dios desconocido. Y bueno, el apóstol Pablo dice: de ese Dios que ustedes no conocen, es el Dios del cual yo vengo a hablarles. Ustedes le están rindiendo culto a un Dios desconocido. Pero igual, si nosotros analizamos estos, ¿cómo puedes llegar a entender o satisfacer las demandas de un Dios que no conoces? Entonces el apóstol Pablo les empieza a decir: yo les vengo a hablar de ese Dios, ¿sí? Él no aprobó todo lo que ellos hacían, pero él se ligó de ahí, de eso que ellos hacían. Él se ligó de ese altar que tenían al Dios que ellos no conocían. Y lo que él comenzó a hacer es a mostrarles a Jesucristo, a mostrarles al Dios verdadero. Comenzó a mostrarles la verdad. Acuérdate que la Escritura dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y les plasmó acerca de Dios. Dice: Él es creador de todo y no habita en templos. Esto es algo muy distinto, y si tú has leído un poquito esto, te das cuenta que ellos tenían razón, porque prácticamente les estaba destrozando todas sus doctrinas, porque la mayoría de las religiones
tienen un Dios y tienen un templo para su Dios. Pero aquí Pablo le está diciendo que este Dios es creador de todo y Él no habita en templos. Él no habita en ningún templo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios todopoderoso. Él creó todo. De hecho, toda la creación habita en Dios. ¿Sí? Dios puede y tiene el poder de habitar porque nos ha hecho templo a nosotros. Pero un templo no lo puede contener. Entonces Él mostró a Jesucristo y también les mostró, dice Dios, el Dios del que yo les hablo no tiene ninguna necesidad, pues Él es Señor y creador de todo. El apóstol Pablo estaba plasmando la omnipotencia de Dios, que Él lo puede todo, que Él no tiene necesidad de nada, pero sabemos que nuestro Dios, por su amor que tuvo hacia nosotros, se dio a nosotros. Y bueno, Pablo dentro de este discurso también plasma el propósito eterno de Dios. No solamente les habló de quién era Dios, no solamente les habló de que Dios era un Dios creador de todo lo que había hecho y que Dios no tiene necesidad de nada y que Dios no habita en templos, sino que ahora les plasma el propósito de Dios. La Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículos del 27 al 30, cita de la siguiente manera: su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas. Nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Y vemos cómo aquí el apóstol Pablo plasma el propósito de Dios. Dice que las naciones le conozcan, que todo hombre le conozca, que todo hombre lo encuentre. Aquí estaba plasmando el propósito eterno, porque eso es lo que Dios vino a hacer, a darse a conocer, a que todos nosotros le pudiéramos conocer y todos aquellos que no lo han recibido, todos aquellos que no le conocen, lo puedan abrazar y puedan disfrutar de lo que es vivir en Cristo, de lo que es vivir la vida del Espíritu, de lo que es vivir una vida totalmente distinta, ¿verdad? Lo que es vivir en plenitud en Cristo. Y bueno, Él les plasmaba lo siguiente, dice, pues en Él vivimos y nos movemos, porque todos nosotros habitamos en Él, porque todo fue creado en Él. Anteriormente a veces se decía o se escuchaba que decía, Dios habita en la eternidad, pero realmente la eternidad habita en Dios, porque fuera de Dios no existe nada. No hay nada que pueda contener a Dios. Dios es el que contiene todo. Por eso la Escritura habla de el Dios en el cual nosotros creemos, que es un Dios omnipotente, que es un Dios omnisciente, que no hay nada que lo pueda contener. Pero Él se da a conocer a nosotros como sus hijos. Y bueno, también les decía, no debemos de pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesano. Desgraciadamente, la religión nos ha plasmado a Dios de una manera. Y cuando la gente a veces piensa en Dios, tiene esa imagen en su mente, pero realmente Dios es un espíritu. A Dios no se le puede ver. No podemos plasmar su rostro, pero sí podemos experimentar su amor, sí podemos experimentar su conocimiento, sí podemos experimentar su presencia, sí podemos experimentar y saber que Él está con nosotros, y sí podemos experimentar a Dios los unos con los otros, porque Él está impartido en cada uno de nosotros. Y bueno, ahora la iglesia fue constituida, el cuerpo
de Cristo, donde Él es la cabeza, donde Él es el que gobierna, donde la voluntad de Dios se ejerce por la acción de la cabeza. Y les decía también, en la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia acerca de todas estas cosas. Y es cierto, en la antigüedad no se había dado este mensaje, pero cuando se dio el mensaje de Dios como creador, cuando se dio el mensaje de que Dios no puede ser habitado o no puede habitar en templos, cuando se dio el mensaje de que Dios no es una figura que la hace algún artesano, eso ya no lo ignoramos ahora, o nosotros como cuerpo de Cristo no lo ignoramos, y lo que Dios quiere es que ahora otros que no le conocen puedan entender, puedan descubrir esta verdad, les pueda ser iluminado su entendimiento con esta revelación para que ellos puedan adorar al Dios que es creador de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, en la antigüedad, Dios pasó por alto esta ignorancia, pero dice que ahora manda a todo mundo o a todo hombre que se arrepienta y se vuelva a Él. ¿Por qué? Porque en este tiempo y desde hace 2000 años, el misterio que estaba oculto ha sido ahora revelado. ¿Sí? Y quiero que me acompañes a la escritura en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 26 al 29. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y aquí el apóstol Pablo también está plasmando en la carta a los Colosenses este misterio, está revelando el misterio. Dice que el misterio que había estado oculto desde los tiempos, Jesucristo no había sido revelado, sino que hasta el tiempo que fue establecido por el Padre. El tiempo que era el idóneo, el tiempo que era el perfecto, el tiempo en el cual Él tenía que venir y cumplir esa obra redentora. Entonces, en ese tiempo que ya se cumplió, todo a lo que Jesucristo le dio cumplimiento, ahora el misterio se revela, y ese misterio dice que ahora es Cristo en nosotros, la esperanza de vida, la esperanza de gloria. Y eso es el misterio, que ahora ya no es misterio, esa es la realidad que ahora nosotros anunciamos, ¿verdad? A Cristo en nosotros. Ese es el anuncio que le damos a todo hombre, que Cristo ahora está en nosotros. ¿Y para qué Cristo está ahora en nosotros? Para presentar perfecto a todo hombre delante de Él mismo, delante del Padre. Cuando el hombre entiende que Cristo está en él, cuando el hombre se sujeta a la voluntad de Cristo, cada día está experimentando, está en un proceso de perfeccionamiento. Y el apóstol Pablo decía, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Él estaba diciendo, no lo hago en mis propias fuerzas, sino que me dejo guiar, sino que le permito a Él que use mi vida con su poder, con su potencia, para que su poder actúe en la vida de los demás. ¿Te das cuenta la diferencia de tener un Dios que ahora actúa en nosotros? Un Dios que ahora tiene una comunión con nosotros, que vive en esa común unión con nosotros, donde Él es la cabeza y nosotros somos parte de su cuerpo, o somos miembros de su cuerpo, que ejecutamos y vivimos de acuerdo a su voluntad para darle a conocer a Él. Dios ha dado el recurso de salvación, y ese recurso se llama
Jesucristo. Hechos 17:31 cita de la siguiente manera: pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les mostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Ese hombre es Jesucristo. La Escritura dice que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. La Escritura también cita que cuando Jesucristo vino a esta tierra se despojó de su divinidad, y que toda la obra que Él hizo en la tierra la hizo sin sus atributos divinos, porque la Escritura dice que Él se despojó de esos atributos. También la Escritura dice que así como el pecado entró al mundo a través de un hombre, también la salvación tenía que venir a través de otro hombre, y ese hombre es Jesucristo, que vino a cumplir las exigencias del Padre. Para nosotros, la resurrección de Jesucristo nos coloca en la realidad o en la consumación de todas las cosas. Jesucristo, al haber cumplido las demandas del Padre, Jesucristo, al haberse ofrecido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos coloca en una realidad de las cosas consumadas, en donde las exigencias del Padre en cuanto a la paga del pecado, en cuanto al perdón para nosotros, en cuanto a la vida eterna, en cuanto a la salvación, fueron cumplidas a través del sacrificio de Jesucristo. Y por lo tanto, ahora nosotros vivimos en el tiempo de las cosas consumadas, o en el tiempo de las realidades. Ahora nosotros ya no estamos esperando promesas, sino que ahora abrazamos, tomamos esas realidades que Dios ha puesto ya ahora en la vida de los hijos de Dios, hijos que compartimos su naturaleza, hijos que caminamos con Él, hijos que estamos caminando hacia la madurez, hijos que somos entendidos en cuál es la voluntad de nuestro Dios. Y la Escritura, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 22 al 27, cita de la siguiente manera: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Y bueno, vemos como aquí, en esta porción de la Escritura, está hablando Jesús y está diciendo que el que cree en Él tiene vida eterna. Y dice, y no vendrá a condenación, dice, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es algo que a veces no lo podíamos entender, porque en nuestro razonamiento humano, cuando decíamos, el que esté muerto vivirá, pues nosotros decimos, pues estoy vivo, pero realmente la vida a la que se refiere es a la vida del espíritu, a la vida espiritual. Todo hombre que ha nacido es creación de Dios, pero aquellos que le han recibido pasan de ser creación a ser hijos de Dios, y han pasado de muerte
a vida, porque espiritualmente estábamos muertos, dice la Escritura, en delitos y pecados, pero cuando Cristo viene a nuestra vida, pasamos de muerte a vida. Ahora experimentamos la vida del Espíritu, experimentamos la vida Zoe, la vida que es de la misma categoría o es de la misma esencia de Dios. Es una vida que nos permite tener comunión con Dios. Es una vida donde el espíritu del hombre y el espíritu de Dios se funden y pueden caminar en unidad. Entonces, por eso es importante entender la Escritura. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo es que nosotros pasamos de muerte a vida. Y podemos ver cómo Dios continúa haciendo su obra, ¿verdad? Y el apóstol Pablo les continúa hablando a estos hombres. Sabemos que nosotros plasmamos el mensaje, pero muchas veces la gente no lo quiere recibir. Pero nuestra labor es que el mensaje sea plasmado, que nosotros podamos hablar, como lo decíamos en semanas anteriores, ya sea como ministros del mercado, que estemos modelando una vida que expresa al reino, una vida que expresa el gobierno de Dios sobre nosotros, una vida que expresa la excelencia con la cual nosotros hacemos las cosas, una vida que muestre la grandeza del Dios en el cual nosotros creemos, ¿verdad? Para eso estamos aquí en la tierra. Ese es parte del propósito eterno, es el propósito eterno, que nosotros lo demos a conocer a través de nuestra vida y a través de todo nuestro ser. Continuamos en Hechos 17, 32 al 34, y la Escritura cita de la siguiente manera: Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Dámaris y varios más. Y en esta porción, cuando el apóstol Pablo terminó su discurso, podemos ver cómo algunos solamente se rieron. Y no te tiene que extrañar. Hay mucha gente que en este momento no va a recibir, no lo va a entender. Le va a ser el mensaje de la salvación, el mensaje de la gracia, el mensaje de la justificación, el mensaje de la vida eterna, el mensaje de la comunión con Dios. Todo el mensaje le va a hacer un reborujo en la cabeza y no va a entender nada. ¿Sí? Le va a alborotar todas las ideas que tiene, le va a derrumbar todo lo que la estructura religiosa que tenía en su mente, todas las fortalezas mentales se las va a trastornar. Pero también va a haber los que solamente quieren información, los que solamente tienen curiosidad, ¿sí? Aquellos que le dijeron: queremos seguir escuchando de esto, pero después, más adelante. Pero también vemos que hay gente que va a creer el mensaje. Vemos que hay gente que va a abrazar este mensaje, va a haber gente que se va a unir, va a haber gente que va a empezar a modelar y va a empezar a vivir, va a haber gente que se va a añadir al reino y va a expresar el reino. Entonces podemos ver que aunque estemos en un mundo que tiene una diversidad y que puede tener muchísimas opciones, solamente existe un camino, no hay más, ¿sí? Y pueden plasmarte muchísimos caminos, pero solamente hay un camino, solamente hay alguien que dijo: yo te puedo llevar allá, ¿sí? Y la Escritura es clara. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Nuestra labor, iglesia, es que llevemos a la gente y la conectemos con Dios, que metamos a esta gente al camino, que ellos puedan entender
este camino, que ellos puedan caminar en este camino, que ellos puedan conocer esta verdad, porque la verdad te hace libre. Para eso estamos aquí, iglesia, para eso estamos aquí en la tierra. Desde nuestras asignaciones, nosotros fuimos llamados a cumplir el propósito eterno, que es darlo a conocer a Él. Oramos. Señor Jesucristo, sabemos que vivimos en un mundo que nos ofrece una infinidad de opciones, pero creemos que tú eres el camino, que tú eres la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de ti. Padre, permítenos plasmar en la vida de todos aquellos que necesitan conocerte tu verdad, que ellos puedan conocerte a ti, que ellos puedan experimentarte a ti. Pon gracia en la vida de cada uno de tus hijos para que podamos mostrar esa grandeza que tú tienes, que tú eres el único Dios verdadero y que tú eres un Dios que no habita en templos y que no está hecho por manos de artesanos, sino que eres un Dios que está vivo, eres un Dios que es todopoderoso y que quiere expresarse y que quiere darse a conocer a todo mundo. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues iglesia, yo les sigo invitando a que conozcan más de la Escritura, a que te acerques a investigar más acerca de la Escritura, a que compartas este mensaje, que más personas puedan conocerlo, a que abras tu boca y puedas mostrar el mensaje a aquellos que necesitan. Como la Escritura dice, la mies está lista, la cosecha está lista, solamente necesita gente que se atreva a dar ese mensaje. Nos vemos la próxima.